Existe una fuerza dentro de ti que la mayoría de los hombres desperdicia sin siquiera saberlo. Una energía tan antigua como la vida misma, tan poderosa que construyó imperios y derrumbó reinos, tan sagrada que las tradiciones espirituales más profundas la veneraban como el secreto del poder absoluto. Y sin embargo, tú la liberas sin pensar, la derrochas en momentos de vacío, la entregas a la pantalla iluminada en la oscuridad de tu habitación, creyendo que estás satisfaciendo un deseo, cuando en realidad estás vaciando el cáliz de tu propia grandeza. ¿Qué pasaría si te dijera que cada vez que eyaculas sin propósito, sin conciencia, sin amor verdadero, estás entregando no solo células y fluidos, sino fragmentos de tu voluntad, pedazos de tu claridad mental, chispas de tu fuego creativo? ¿Qué pasaría si comprendieras que esos 300 días sin eyacular, de los que hablan algunos hombres, no son una tortura de represión, sino un despertar a un poder que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido, canalizado, transmutado en genialidad, en éxito, en presencia magnética que hace que el mundo se incline ante ti, sin que tengas que decir una palabra? La pregunta que te hago ahora no es cómoda, y no debería serlo. ¿Eres el amo de tu deseo o su esclavo? ¿Controlas el fuego que arde en tu bajo vientre, o él te controla a ti, arrastrándote hacia las sombras, cada vez que la tensión se vuelve insoportable, cada vez que la soledad te abraza, cada vez que la ansiedad te susurra que necesitas ese alivio rápido, ese escape momentáneo que te deja más vacío que antes? La sociedad te ha enseñado a ver el sexo como una necesidad biológica que debe ser satisfecha, como una urgencia que no puedes controlar, como un impulso animal que define tu masculinidad por la frecuencia con la que lo liberas. Te vendieron la mentira de que reprimir es dañino, que necesitas desahogarte, que la masturbación es saludable y liberadora. Y en parte tienen razón, pero solo en parte. Porque lo que no te dijeron es que existe una diferencia abismal entre liberar conscientemente esa energía en un acto de amor verdadero, de conexión profunda, de creación sagrada, y desperdiciarla compulsivamente en la búsqueda frenética de un placer que dura segundos y deja horas de vacío existencial. Napoleon Hill, ese gigante del pensamiento que destilló los secretos del éxito después de estudiar a los hombres más poderosos de su tiempo, descubrió algo que la mayoría de sus lectores pasa por alto. En su obra maestra sobre la riqueza y el logro, dedicó un capítulo entero a lo que llamó el misterio de la transmutación sexual, y no lo hizo por moralismos religiosos ni por puritanismo victoriano. Lo hizo porque observó un patrón irrefutable: los hombres que alcanzaban las cumbres más altas del éxito, la creatividad y el magnetismo personal, invariablemente habían aprendido a canalizar su energía sexual hacia propósitos más elevados. Estos hombres no eran castos por represión ni abstinentes por miedo. Eran alquimistas conscientes que comprendían que la misma fuerza que crea vida puede crear imperios, obras de arte, descubrimientos científicos, movimientos que transforman la historia. Hill descubrió que la energía sexual es la más potente de todas las emociones humanas, y que cuando se mezcla con otras emociones, especialmente con un propósito definido y un deseo ardiente de logro, se convierte en un combustible psíquico sin igual. Pero vivimos en una época que no solo ignora esta sabiduría, sino que activamente la combate. Estás rodeado de estímulos diseñados para extraer esa energía de ti, para mantenerte en un ciclo perpetuo de excitación y liberación que te deja dócil, disperso, incapaz de sostener el enfoque necesario para construir algo grande. La pornografía no es solo entretenimiento, es una industria de extracción energética que te convierte en un adicto a tu propio sistema de recompensas, entrenando tu cerebro para que asocie el placer con la facilidad, con la gratificación instantánea, con la fantasía que nunca te exigirá ser mejor, más fuerte, más presente.
Y con cada clic, con cada búsqueda de ese video que promete ser el definitivo, con cada eyaculación solitaria frente a la pantalla, estás programando tu sistema nervioso para la mediocridad, para la búsqueda del camino fácil, para la incapacidad de tolerar la tensión creativa que es el verdadero vientre de toda grandeza. Los 300 días sin eyacular no son un número mágico, una meta arbitraria que garantiza superpoderes. No son un símbolo, una metáfora de un viaje más profundo hacia el autodominio, hacia la reconexión con una fuerza primordial que has estado drenando sin darte cuenta. Cuando un hombre se compromete con esta práctica, no está simplemente dejando de hacer algo. Está entrando en un laboratorio alquímico donde el plomo de sus impulsos más básicos puede transmutarse en el oro de su potencial más elevado. Los primeros días son los más engañosos, porque el cuerpo, acostumbrado a su ritmo de descarga, comienza a gritar. La mente inventa razones, justificaciones médicas, argumentos racionales sobre por qué esto es innecesario o incluso peligroso. Los sueños se vuelven vívidos, cargados de simbolismo sexual que el inconsciente utiliza para procesar esta nueva realidad. Y aquí es donde la mayoría de los hombres fallan, porque no comprenden que esta resistencia no es una señal de que están haciendo algo mal, sino la prueba de que están haciendo algo profundamente transformador. La energía sexual no desaparece cuando dejas de eyacular, se acumula, se intensifica, busca salidas. Y aquí está el secreto que separa la represión neurótica de la transmutación consciente. Y no se trata de bloquear esa energía con fuerza de voluntad bruta, creando una presa que eventualmente se romperá de forma destructiva. Se trata de aprender a canalizarla, a redirigirla hacia los centros superiores de tu ser. Cuando la energía sexual se acumula en tu cuerpo sin ser liberada en el acto físico, comienza a subir, a ascender por tu columna vertebral, como una serpiente de fuego que los antiguos yogis llamaban Kundalini. Esta no es una metáfora New Age, es una descripción simbólica de un proceso psicofisiológico real. Tu sistema nervioso se recarga, tu claridad mental se agudiza, tu creatividad se despierta de un letargo que ni siquiera sabías que padecías. Los pensamientos se vuelven más nítidos, las ideas fluyen con una facilidad que te sorprende, las palabras salen de tu boca con un poder y una convicción que antes no tenías. Pero el verdadero viaje no es físico sino psicológico. Cuando te comprometes a no eyacular durante periodos prolongados, inevitablemente te enfrentarás a tus sombras más profundas. Todas las razones inconscientes por las que has estado usando el sexo como escape comenzarán a emerger. Verás con claridad brutal cómo has estado huyendo de la ansiedad, de la soledad, del miedo al fracaso, de la incomodidad de no saber quién eres realmente. La masturbación compulsiva no es solo sobre placer físico. Es un mecanismo de evitación sofisticado que te permite no sentir lo que necesitas sentir, no enfrentar lo que necesitas enfrentar. Cuando retiras este mecanismo, te quedas desnudo frente a ti mismo. Y esa desnudez es aterradora al principio, porque te obliga a ver los patrones, las adicciones emocionales, los vacíos que has estado llenando con orgasmos que no nutren tu alma. Aquí es donde comienza la verdadera alquimia. Cada impulso sexual que no satisfaces inmediatamente se convierte en una oportunidad para la conciencia. En lugar de reaccionar automáticamente, puedes observar. ¿Qué está provocando este deseo ahora? ¿Es verdadero deseo sexual o es aburrimiento disfrazado? ¿Es excitación genuina o es ansiedad buscando alivio? ¿Es conexión con la energía de la vida o es huida de la muerte que sientes en tu existencia cotidiana? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y esa es precisamente su poder. Te obligan a desarrollar lo que los psicólogos llaman tolerancia a la ambigüedad, y lo que los místicos llaman la capacidad de sostener los opuestos. Aprendes a estar con la tensión sin resolverla inmediatamente, a sentir el fuego sin quemarte en él,
a ser penetrado por el deseo sin ser poseído por él. Y algo extraordinario comienza a suceder. La energía que antes se disipaba en esos breves segundos de placer mecánico, ahora permanece contigo, circulando, intensificándose, buscando expresión en formas más elevadas. Te levantas de la cama con una urgencia que no es sexual sino creativa. Sientes una necesidad casi violenta de construir algo, de crear algo, de dejar una marca en el mundo. Los proyectos que habías estado posponiendo de repente parecen urgentes. Las conversaciones que tenías se vuelven más profundas, más auténticas, porque ya no estás operando desde el vacío, sino desde la plenitud. Tu presencia se vuelve magnética de una manera que no puedes explicar racionalmente. Las personas, especialmente las mujeres, comienzan a responder a ti de manera diferente. No porque estés haciendo algo específico, sino porque estás emanando algo que la mayoría de los hombres han perdido: poder contenido, energía no disipada, presencia enraizada. Napoleon Hill observó que los hombres más exitosos que estudió tenían una cualidad común: eran extremadamente sexuales en su naturaleza, pero habían aprendido a canalizar esa sexualidad hacia sus ambiciones. No eran hombres de baja libido o desinteresados en el sexo, al contrario, eran hombres de deseo intenso que habían descubierto cómo usar ese fuego para forjar sus destinos. Hill notó que muchos de estos hombres no alcanzaron su mayor éxito hasta después de los 40 años, y teorizó que esto se debía a que les tomó décadas comprender y dominar el arte de la transmutación sexual. Los jóvenes, dijo, raramente logran gran éxito porque están demasiado ocupados disipando su energía en gratificación sexual sin propósito. Y aunque esto pueda sonar como una generalización, hay una verdad psicológica profunda en ello. La energía sigue al enfoque, y el enfoque requiere la capacidad de tolerar la tensión sin buscar alivio inmediato. Ahora, déjame hablarte con total honestidad sobre por qué estoy compartiendo esto contigo. Este conocimiento, esta sabiduría antigua mezclada con psicología moderna, no es algo que encontrarás en la cultura popular. La mayoría de los contenidos que consumes están diseñados para mantenerte dormido, consumiendo, buscando la siguiente dosis de dopamina fácil. Lo que estoy compartiendo aquí va contra la corriente. Desafía las narrativas cómodas. Te invita a un camino que es difícil pero profundamente transformador. Si esto resuena contigo, si sientes que algo dentro de ti está despertando a una verdad que habías olvidado, entonces te invito a unirte a esta comunidad de buscadores, de guerreros del espíritu que están dispuestos a hacer el trabajo interno que la mayoría evita. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones, no porque yo necesite tus vistas, sino porque tú necesitas recordatorios constantes de esta verdad, en un mundo que constantemente te invita a olvidarla. Cada video que subo es una herramienta más en tu arsenal de transformación, un mapa más para navegar este territorio desconocido de tu propio poder interior. No dejes que el algoritmo decida si vas a ver el próximo mensaje que podría cambiar tu vida. Toma el control, presiona ese botón y asegúrate de que estarás aquí cuando comparta los próximos secretos de esta alquimia interior. Volvamos al viaje. Después de las primeras semanas de retención, muchos hombres reportan lo que se conoce coloquialmente como superpoderes: más energía, mejor concentración, mayor confianza, sueño más profundo, voz más grave, mirada más penetrante. Y aunque estos efectos son reales y medibles, llamarlos superpoderes es engañoso, porque implica que estás ganando algo nuevo, cuando en realidad estás recuperando algo que siempre fue tuyo. Estás regresando a tu estado natural, a la condición de poder que es tu derecho de nacimiento como hombre. La sociedad moderna te ha condicionado a operar en un estado de depresión crónica,
donde el nivel bajo de energía, la niebla mental y la falta de propósito se normalizan como así son las cosas. Pero no es así como están destinadas a ser las cosas. Es simplemente como se vuelven cuando drenas constantemente tu fuerza vital más potente. Lo que sucede entre el día 100 y el día 300 es donde ocurre la verdadera magia, la transformación que pocos están preparados para comprender. La mayoría de los hombres que intentan la retención seminal abandonan en las primeras semanas o meses porque están buscando resultados externos inmediatos. Más dinero, más mujeres, más éxito visible. Y cuando estos resultados no aparecen mágicamente, concluyen que la práctica no funciona y regresan a sus viejos hábitos. Pero los que persisten más allá de este punto, los que continúan no por los resultados externos, sino por la experiencia interna de estar más vivos, más presentes, más ellos mismos, estos hombres comienzan a tocar algo mucho más profundo. Comienzan a experimentar lo que solo puede describirse como una reorganización de su identidad. Las cosas que solían importarles pierden su atractivo. Los hábitos que solían controlarlos se desmoronan sin esfuerzo. Las relaciones que solían tolerar se vuelven insostenibles porque tu estándar para lo que aceptas en tu vida se ha elevado dramáticamente. Esta es la parte del viaje que asusta a las personas que te rodean. Porque cuando comienzas a cambiar de esta manera, cuando comienzas a operar desde un centro de poder que no necesita validación externa, te vuelves menos predecible, menos controlable, menos dispuesto a jugar los juegos sociales que mantienen a la mayoría en línea. Tus amigos pueden comenzar a sentirse incómodos contigo porque tu mera presencia les recuerda su propia complacencia. Las mujeres en tu vida pueden responder con confusión, porque ya no estás operando desde el lugar de necesidad que hace a los hombres tan fáciles de manipular. No es que te vuelvas arrogante o indiferente, es que te vuelves libre, y la libertad genuina siempre es perturbadora para aquellos que permanecen encadenados. Los textos tántricos antiguos hablan de un concepto llamado hojas, que se traduce aproximadamente como vigor vital o resplandor. Describen el hojas como la sustancia más refinada en el cuerpo humano, producida cuando la energía sexual es transmutada en lugar de ser expulsada. Según estas enseñanzas, el hojas es lo que da a los yogis avanzados esa cualidad luminosa, ese aura de poder tranquilo que se siente incluso en silencio. La ciencia moderna no tiene un equivalente directo para el hojas, pero los investigadores han observado que la retención seminal está asociada con niveles más altos de testosterona, mejor función cognitiva y una mejora en lo que los psicólogos llaman regulación emocional. Pero más allá de los datos científicos, cualquier hombre que haya practicado la retención sostenida durante meses puede atestiguar que algo indescriptible sucede. Algo que no puede ser reducido a hormonas o neurotransmisores. Te vuelves más sensible, pero no en el sentido de ser frágil o reactivo. Te vuelves sensible en el sentido de que puedes percibir matices en las personas y situaciones que antes te eran invisibles. Puedes sentir cuando alguien está mintiendo, no porque atrapes inconsistencias en su historia, sino porque tu cuerpo reacciona a la disonancia energética. Puedes sentir las corrientes emocionales en una habitación antes de que alguien hable. Tu intuición, esa voz silenciosa que la mayoría de los hombres han aprendido a ignorar en favor de la racionalidad pura, se vuelve más fuerte, más clara, más confiable. Y esto no es misticismo barato. Es el resultado natural de tener un sistema nervioso que ya no está sobrecargado por la estimulación constante. Un sistema que finalmente tiene el espacio y la energía para procesar la información sutil que siempre estuvo allí. Pero aquí está la paradoja cruel y hermosa de este camino. No puedes usar la transmutación sexual como una técnica de manipulación para obtener lo que quieres. No funciona así.
No puedes acumular tu energía sexual con la intención calculada de usarla para seducir más mujeres, ganar más dinero o dominar a otros. Bueno, puedes intentarlo y tal vez obtengas algunos resultados superficiales, pero eventualmente la práctica te escupirá de regreso a donde empezaste, porque la transmutación verdadera requiere que te rindas a un propósito más grande que tu ego. Requiere que uses esta energía en servicio de algo que te trascienda, ya sea el arte, la ciencia, la construcción de un legado, el servicio a otros o simplemente la búsqueda inquebrantable de convertirte en la versión más elevada de ti mismo. Cuando la energía se canaliza hacia el ego, hacia la acumulación egoísta de poder y placer, se estanca y se corrompe. Cuando se canaliza hacia algo que importa más que tú, se vuelve ilimitada. Los días entre el 200 y el 300 son donde muchos hombres enfrentan lo que podría llamarse la noche oscura del alma sexual. Has estado absteniéndote durante tanto tiempo que la novedad ha desaparecido. Los superpoderes iniciales se han normalizado y te encuentras en un territorio extraño donde ya no eres la persona que eras antes, pero tampoco eres completamente la persona en la que te estás convirtiendo. Hay un vacío aquí, un espacio entre identidades que es profundamente incómodo. Los impulsos sexuales pueden regresar con una ferocidad que no sentiste en los primeros meses, no porque tu cuerpo esté en crisis, sino porque tu psique está reorganizándose a un nivel fundamental. Los sueños se vuelven apocalípticos, llenos de imágenes de destrucción y renacimiento. Puedes experimentar periodos de depresión sin razón aparente, seguidos de días de euforia igualmente inexplicable. Tu apetito puede cambiar, tus patrones de sueño pueden alterarse, incluso tu sentido del tiempo puede volverse extraño. Esta es la fase que los alquimistas medievales llamaban nigredo, la negrura, la putrefacción necesaria antes de que pueda ocurrir la purificación. Y es aquí donde la mayoría de los practicantes serios, aquellos que llegaron más allá de las primeras semanas, finalmente se rompen. Porque esta fase no ofrece las recompensas fáciles de las primeras semanas. Esta fase te despoja, te desnuda, te obliga a enfrentar todo lo que has estado evitando, no solo con la masturbación, sino con todas tus distracciones y adicciones. Y la pregunta que debes responder aquí, en la oscuridad, sin garantías ni promesas de iluminación, es ¿por qué estoy haciendo esto realmente? Si la respuesta todavía está en la superficie, si todavía se trata de impresionar a otros o de alcanzar alguna imagen de perfección, te romperás. Pero si has llegado a comprender que esto es sobre reclamar tu soberanía interior, sobre recuperar el derecho a determinar cómo se usa tu energía de vida, entonces puedes atravesar esta noche oscura y emerger transformado al otro lado. Después del día 300, si llegas allí, ya no estás practicando la retención como una técnica. Se ha convertido en parte de quién eres. No es que nunca eyacules de nuevo. Eso sería una comprensión simplista y rígida de la práctica. Es que has desarrollado una relación completamente diferente con tu sexualidad. Ya no es una fuerza que te posee, que te arrastra a su servicio. Es una fuerza que fluye a través de ti, que diriges conscientemente, que liberas solo cuando hay un propósito genuino, ya sea la creación de vida, la expresión de amor profundo, o simplemente la celebración consciente de tu naturaleza sexual en un contexto que honra su sacralidad. Has aprendido la diferencia entre el sexo como consumo y el sexo como comunión, entre el orgasmo como escape y el orgasmo como éxtasis consciente. Y aquí está la revelación final que pocos comprenden hasta que la experimentan directamente. El verdadero poder de la transmutación sexual no está en nunca eyacular, está en tener la capacidad de elegir. El esclavo eyacula porque el impulso lo domina. El amo eyacula porque decide hacerlo conscientemente en el momento correcto, con la persona correcta, por las razones correctas.
La diferencia no es visible desde el exterior, pero es absoluta desde el interior. Es la diferencia entre ser arrastrado por las olas y surfear sobre ellas. Es la diferencia entre ser un recipiente vacío que cualquier deseo puede llenar y ser un templo que solo se abre para lo sagrado. Napoleon Hill escribió que el deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos y que cuando es impulsado por el deseo de expresión física, los hombres y mujeres son movidos a desarrollar imaginación, coraje, fuerza de voluntad, persistencia y capacidad creativa que nunca conocieron en otros momentos. Pero luego añadió algo que la mayoría de los lectores pasan por alto. Estos atributos pueden estar presentes en uno hasta un grado mayor o menor, pero la presencia del deseo sexual en una forma transmutada los magnifica enormemente. Lo que Hill estaba diciendo, en el lenguaje cuidadoso de su época, es que los hombres que aprenden a no derrochar su semilla en placeres momentáneos encuentran que todas sus otras facultades se amplifican. Su pensamiento se vuelve más agudo, su voluntad más férrea, su creatividad más abundante, su magnetismo más irresistible. Pero esto no sucede por magia. Sucede porque cuando dejas de usar la liberación sexual como tu mecanismo principal de regulación emocional, te ves obligado a desarrollar otros mecanismos más sofisticados. Tienes que aprender a meditar, a moverte, a crear, a expresar, a conectar con otros de maneras más profundas. Tienes que aprender a estar con tus emociones sin huir hacia el placer fácil. Y en este proceso de aprender a estar contigo mismo sin anestesia, te vuelves más capaz, más resiliente, más completo. La retención seminal no es la causa directa de tu transformación. Es el catalizador que te obliga a hacer el trabajo interno que de otro modo habrías evitado. Existe un principio en psicología llamado sublimación, que Freud identificó como uno de los mecanismos de defensa más maduros. La sublimación es cuando tomas un impulso inaceptable o inconveniente y lo transformas en algo socialmente valorado y personalmente satisfactorio. El artista sublima sus impulsos destructivos en creaciones hermosas. El atleta sublima su agresión en excelencia competitiva. El científico sublima su curiosidad obsesiva en descubrimientos que benefician a la humanidad. Y el hombre que practica la transmutación sexual está sublimando el impulso más poderoso de todos en todo lo que hace. Su trabajo se vuelve imbuido de energía sexual. Sus palabras llevan una carga erótica subliminal que hace que las personas se inclinen hacia adelante cuando habla. Su mera presencia se vuelve estimulante porque está emanando una energía que todos reconocemos a nivel primitivo como la fuerza de la vida misma. Pero seamos absolutamente claros sobre algo crucial. Esto no es represión. La represión es cuando empujas algo hacia abajo, niegas su existencia, creas una barrera psicológica entre tú y tu deseo. La represión crea neurosis, tensión y eventualmente explosiones destructivas. Lo que estamos hablando es lo opuesto de la represión. Es reconocimiento completo, aceptación total y luego elección consciente sobre cómo se expresa esa energía. Es como la diferencia entre un río represado que eventualmente romperá sus paredes y un río canalizado que genera electricidad para toda una ciudad. La energía es la misma, pero la relación con ella es completamente diferente. Y aquí está la parte que asustará a algunos y liberará a otros. Cuando llegas a este nivel de maestría sobre tu energía sexual, tu relación con las mujeres cambia radicalmente. Ya no las necesitas para validarte o completarte. Ya no estás operando desde un lugar de hambre desesperada que hace que los hombres hagan cosas patéticas para obtener atención femenina. En cambio, te relacionas con ellas desde un lugar de plenitud, ofreciendo conexión en lugar de buscarla, invitando en lugar de persiguiendo. Y paradójicamente, esto es infinitamente más atractivo que cualquier técnica de seducción o línea de conversación, porque las mujeres pueden sentir, a nivel instintivo,
cuando un hombre tiene su energía contenida, cuando no está desesperado por liberarla en la primera oportunidad. Pueden sentir la diferencia entre un hombre que las necesita para sentirse completo y un hombre que las elige desde su plenitud, y naturalmente gravitan hacia el segundo. Pero este no es un camino hacia el éxito con las mujeres, aunque eso pueda ser un efecto secundario. Este es un camino hacia ti mismo, hacia la recuperación de una parte de tu masculinidad que la cultura moderna te robó sin que te dieras cuenta. Es un camino hacia el poder, no el poder sobre otros, sino el poder sobre ti mismo, que es el único poder real que existe. Porque puedes conquistar el mundo, pero si no puedes conquistarte a ti mismo, si no puedes sentarte en silencio con tu propio deseo sin actuar inmediatamente sobre él, entonces eres un esclavo adornado con coronas, un prisionero en un palacio. Los últimos 100 días del viaje de 300 días son donde integras todo lo que has aprendido. Ya no estás contando los días obsesivamente. Ya no estás midiendo tu valía por cuánto tiempo has durado sin eyacular. Has comprendido que el número es arbitrario, que 300 días es solo un marcador simbólico en un viaje que en realidad no tiene fin, porque la maestría sobre uno mismo no es un destino que alcanzas y luego puedes relajarte. Es una práctica constante, una vigilancia amorosa sobre tus propias energías, una danza continua entre la contención y la expresión, entre el control y la rendición. Y cuando finalmente llegas al día 300, si es que llegas, no hay fanfarria ni certificado. Hay solo un conocimiento silencioso, una certeza inquebrantable de que eres capaz de cosas que la mayoría de los hombres nunca intentará. Has domado al dragón dentro de ti, no matándolo sino montándolo, no reprimiendo su fuego, sino dirigiéndolo hacia los cielos. Y desde esta altura puedes ver claramente cómo la mayoría de los hombres pasan sus vidas en el valle, persiguiendo sombras, desperdiciando su precioso combustible en motores que no los llevan a ninguna parte. Puedes ver con compasión, sin juicio, porque recuerdas cuando tú también estabas allí abajo, antes de que comenzaras este ascenso imposible. La verdad más profunda que emerge de este viaje es que siempre se trató de algo más grande que el sexo. Se trató de aprender a ser el arquitecto de tu propia vida en lugar de ser su víctima. Se trató de descubrir que dentro de ti existe una fuente de energía tan vasta que si la canalizas correctamente, puedes crear cualquier cosa que tu imaginación conciba. Se trató de comprender que el hombre que controla su semilla controla su destino, no por alguna ley mística del universo, sino porque ha desarrollado la disciplina, la conciencia